el asesino en serie que mataba mujeres para usar sus zapatos. Nadie imaginaba que detrás de un rostro común se escondiera un asesino con un fetiche y acciones macabras. En 1969, mientras la policía revisaba fotos tomadas a mujeres asesinadas durante una investigación, apareció un detalle inesperado que cambiaría todo. En una de las imágenes se veía un rostro masculino muy cerca de la cámara. No era otra víctima, sino Jared Burroughs, captado sin darse cuenta mientras documentaba sus crímenes. Esa fotografía se convirtió en prueba involuntaria, señalándolo directamente como el responsable antes de cualquier confesión. Jerome Henry Burroughs nació el 31 de enero de 1939 en Webster, Dakota del Sur, Estados Unidos. Era hijo de Carlo y Aline Burroughs y creció en un hogar marcado por la frialdad y el desdén maternal. Su madre le reprochaba constantemente su presencia, diciéndole que era problemático y que no encajaba, mientras que su padre adoptaba una actitud distante, más de observador que de guía. Desde muy pequeño, Jared mostró conductas de apropiación de objetos femeninos. Robaba ropa interior de su madre, tacones y otras prendas de vestir de vecinas, guardándolas cuidadosamente en su habitación. Durante la adolescencia continuó acumulando zapatos de tacón, medias, corsés y otras prendas íntimas, consolidando un patrón obsesivo que se convertiría en núcleo de su conducta criminal posterior. Durante su adolescencia, Jared Burroughs ejecutó por primera vez un acto que anticipó con precisión el patrón criminal que repetiría de adulto. Interceptó a una joven, la llevó a un lugar apartado y, usando una máscara casera y un arma para intimidarla, la obligó a desnudarse y a posar mientras él le colocaba prendas femeninas y zapatos de tacón, observándola con un control total de la escena. No la asesinó, pero el episodio expuso ya la secuencia completa de su compulsión, selección, secuestro, sometimiento, fetiche y ritualización del cuerpo. El caso no derivó en una condena severa porque Burroughs era menor de edad y no hubo homicidio. Fue sometido temporalmente a evaluación psiquiátrica, dado de alta y reincorporado a la vida cotidiana. Tras ser dado de alta del tratamiento psiquiátrico juvenil y reincorporarse a la vida ordinaria sin seguimiento posterior, Jared Burroughs continuó su desarrollo social hasta mantener relaciones con mujeres en la adultez. Años más tarde contrajo matrimonio con Darcy Rivas, con quien tuvo hijos y formó una estructura familiar que funcionó como fachada de normalidad. Burroughs mantuvo en secreto sus compulsiones fetichistas que años antes ya habían emergido en su conducta adolescente, hasta que finalmente no pudo contenerlas más y comenzó a exteriorizar de nuevo los mismos impulsos que había anhelado y reprimido durante años, todo ello a escondidas de su familia mientras sostenía una apariencia de vida normal. Su primera víctima fue Linda Slauson, de 19 años. El 26 de enero de 1968, Linda, que trabajaba vendiendo enciclopedias puerta a puerta, llegó a la casa de Burroughs en Portland. Él la hizo pasar al sótano con el pretexto de comprarle. Una vez dentro, la golpeó con una tabla y la estranguló. Tras el homicidio, vistió el cuerpo con tacones y lo fotografió como parte de su fetiche. Luego amputó uno de sus pies y lo guardó en el congelador, al que regresaba periódicamente para verlo como un trofeo. Cuando terminó, amarró el cuerpo a un motor de automóvil y lo arrojó al río Willamette para que se hundiera. El pie, que había conservado, también lo lanzó más tarde al río. Han Whitney, de 23 años, fue secuestrada el 26 de noviembre de 1968. Burroughs la encontró junto a su automóvil averiado en una carretera, la llevó a su casa y la estranguló. La mantuvo en su taller durante 2 días, vistiéndola con diferentes prendas y calzado femenino, y fotografiándola en diversas poses. Después de su muerte, arrojó su cuerpo al río Willamette, atado a un motor de automóvil. Karen Sprenker, de 19 años, fue secuestrada el 27 de marzo de 1969 en Corvallis, Oregon. Burroughs la abordó en un estacionamiento, la llevó a su casa y la estranguló. Tras su muerte, cortó ambos senos con la intención de hacer moldes de plástico. Uno de ellos no se endureció correctamente, por lo que lo rellenó con aserrín y lo utilizó como pisapapeles en su hogar. El cadáver fue posteriormente arrojado al río Willamette, atado a un motor. Sharon Wood, de 24 años, logró escapar de un intento de secuestro por parte de Burroughs el mismo 27 de marzo de 1969.
Brudos la abordó en un estacionamiento, la amenazó e intentó someterla, pero ella logró escapar y reportó el incidente a la policía, lo que ayudó a orientar la investigación hacia Brudos. Gloria Jean Smith, de 15 años, también logró escapar de un intento de secuestro el 28 de marzo de 1969. Brudos la abordó cerca de su casa, la amenazó e intentó obligarla a entrar a su vehículo. Ella logró escapar y reportó el incidente a la policía, lo que ayudó a identificar a Brudos como principal sospechoso en los asesinatos. Linda Saleh, de 22 años, fue secuestrada el 23 de abril de 1969 en un estacionamiento de Salem. Brudos la llevó a su casa, la estranguló y la fotografió en diversas poses con prendas y calzado femenino. Después de asesinarla, arrojó su cuerpo al río Willamette, atado a un motor de automóvil. Tras los asesinatos de sus víctimas, la policía intensificó la investigación en Salem, Oregon, apoyándose en los testimonios de las sobrevivientes Sharon Wood y Gloria Jean Smith, quienes lograron escapar y proporcionaron descripciones clave de Brudos. Además, testigos habían observado a un hombre desconocido merodeando por la zona, y la policía, analizando el patrón de Brudos de desechar cuerpos con pesos, sospechó que los cadáveres podrían estar en el río Willamette. La orden de registro a su residencia reveló fotografías de las víctimas, prendas femeninas y objetos personales que confirmaron su implicación. Con esta información, buzos especializados localizaron los cuerpos de Linda Slauson, Karen Sprenker y Jan Whitney, atados a motores de automóviles, evidenciando la intención de ocultarlos. La evidencia hallada en la casa de Jerry Brudos permitió la intervención policial. En las fotografías incautadas se detectó una imagen donde él mismo aparecía accidentalmente mientras registraba a una víctima, además de otras donde las mujeres eran retratadas con tacones y prendas femeninas que él disponía para fotografiarlas. Con esos indicios se autorizó el registro de su domicilio, donde se encontraron objetos personales de las víctimas, como carteras, identificaciones, joyería, prendas de vestir y calzado femenino, que coincidían con los casos de desaparición. La conexión con varios homicidios quedó confirmada y Brudos fue detenido sin resistencia. Toda la evidencia fue catalogada y enviada a análisis forense para sustentar el caso contra él. Los peritajes forenses combinaron el análisis de objetos personales, fotografías, cuerdas con rastros de uso y reconstrucción del modus operandi, revelando un patrón consistente de selección y control de víctimas. El hallazgo de su rostro en una foto, junto con los objetos y materiales de sujeción, constituyó la prueba clave. Durante el juicio, la evidencia meticulosa presentada por fiscales, apoyada en testigos y expertos, vinculó a Brudos con 5 asesinatos confirmados, mientras que la defensa no logró desestimar la acumulación de pruebas concluyentes. El juicio de Jerry Brudos terminó con cadena perpetua, sin apelaciones exitosas. En prisión, mantuvo un comportamiento metódico y distante hasta su fallecimiento el 28 de marzo de 2006, a los 67 años. Su caso quedó como ejemplo de investigación basada en evidencia física y análisis de patrones, sirviendo para perfeccionar perfiles criminales y dejando un precedente importante para la labor forense y policial, así como un cierre parcial para las familias de las víctimas. El caso Brudos tuvo un impacto duradero, ofreció cierre parcial a las familias, alertó a la comunidad sobre la vulnerabilidad de mujeres jóvenes y se convirtió en un referente forense por la combinación de evidencia y pruebas accidentales que permitieron resolver los crímenes, recordando cómo conductas no atendidas pueden escalar y cómo la investigación metódica puede cerrar casos complejos. ¿Crees que la infancia de Jerry Brudos influyó en sus acciones futuras al no haberse frenado sus obsesiones desde niño? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise de un nuevo